Y esos medios y compromisos son buenos. No, pero otra de las materias, mira, un asunto, o sea, yo te comentaba, cuando mi papá conoce el arbitraje, él trae el arbitraje a México. Él trae el arbitraje a México. Gabriel, ¿Tú ibas a arbitraje? No. Nunca has visto arbitraje. Bueno. No, es un tema que quiero que discutamos bien ahorita, porque hablaste que tuviste una plática con el titular del Seminario de Derecho Procesal. Sí. Y precisamente hoy ya traen a boga estos temas. O sea, los medios de solución de conflictos, el futuro de los conflictos, decía don Cipriano Gómez Lara, es la mediación ya, el arbitraje, la conciliación. Pero ¿de hace cuántos años estamos hablando de que don Humberto hizo una acotación sobre el arbitraje que ahorita en la actualidad apenas se empieza a utilizar como medio de solución? Una cosa, dentro de los elementos digo, me estoy viendo muy fanfarrón, ¿no? Con todo lo que describo de mi papá, pero fue realidad. No, bueno, estoy hablando de que mi papá en los años 70, en 1974, ya empezaba a proponer acerca de la oralidad. Y hablaba de la necesidad de generar los juicios orales, procesos orales, porque él decía que había que acercar la justicia al pueblo, y la única manera de acercar la justicia al pueblo era trayendo la oralidad. ¿Sí? Entonces, él fue el primero, en 1974-73, que empezó a hablar de la oralidad en México, y también fue el primero que al traerse el arbitraje, generó el Instituto Mexicano junto con el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, él genera el primer capítulo de arbitraje del tribunal con sede en París, del Tribunal Internacional de Arbitraje con sede en París. Él genera por primera vez el capítulo México. Entonces, gracias a su intervención y todo, que es tan importante, es que se da una apertura, por eso les digo, no es solamente civil, porque el arbitraje es netamente mercantil. Sí, efectivamente. Netamente mercantil. Por eso es que al amparo del Instituto Mexicano de Comercio Exterior se genera la Academia de Arbitraje Comercial Internacional, bueno, la DACI, ¿no? Está un procedimiento o un mecanismo de solución de conflictos que es el arbitraje médico también. Sí, bueno, esas ya son derivaciones, sí, esas ya empiezan a ser derivaciones de lo que es. A lo que voy es que el futuro de todos los conflictos sí es la mediación, la conciliación y el arbitraje. O sea, y el proceso. ¿Por qué razón? Y eso lo vemos a diario. Quisiéramos que en verdad la mediación fuera lo que se pretende. Quisiéramos que la oralidad también. Quisiéramos que el arbitraje también. Pero todo nada más son instrumentos, tanto como el proceso. Y eso depende. La eficacia depende de la cultura, depende de los recursos, depende de la disposición, la actitud, la resiliencia de las partes. Un arbitraje cuesta, el árbitro cobra honorarios, claro. Honorarios no son el arbitraje no puede prestarse en materias como la familiar, por ejemplo. Quiero que lo relaciones con esto, perdón, porque tú lo dijiste, sigue con tu comentario, sí. Pero don Cipriano Gómez Lara no era afín a la mediación. Él decía que era inminente, y tú lo dijiste en una plática que estuvimos anteriormente. La conciliación es el aborto de un proceso. Sí, pero él no era partidario de estos medios de conciliación. Y lo dijo Gabriel, y ahorita me acordé, por eso, bueno. Pero, sin embargo, el arbitraje tiene muchas formas. Lo dice Gabriel, lo dice verdaderamente con mucha razón. El arbitraje es caro. Sí, el arbitraje es caro cuando estás hablando de arbitrajes que son tutelados o vigilados por cortes internacionales o por organismos generados ex profeso, ¿no? Hay muchos, ahorita en la actualidad nos encontramos un sinfín, pero cuando estás hablando de arbitrajes camarales, en donde los miembros de la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, la Cámara de la Industria Papelera, todos esos miembros pueden acudir en arbitraje, pero es el arbitraje camaral, y ese no es un arbitraje caro. No estás hablando de un arbitraje que te va a costar miles, o que te va a costar en dólares, o que que vas a perder la oportunidad de presentar una reconvención por no tener la capacidad económica para cubrir los elementos o los honorarios que te cuesta
el presentar una instancia, como es la instancia de la reconvención, porque el tribunal en París te cobra y te cobra en dólares o te cobra en euros, y si no alcanzas a proveer de recursos al tribunal, no te reciben la reconvención, ¿no? Pierdes esa oportunidad, pero pero hay muchas otras instancias, y además tenemos a nivel internacional, tenemos corporaciones que tienen a través de todo el mundo, tienen, digamos, empresas o sucursales, y esas empresas o sucursales tienen relaciones entre ellas, y resuelven los problemas que se presentan entre ellos mismos, los resuelven a través de un arbitraje que tienen ellos exprofeso para ese grupo. O sea, el arbitraje es muy amplio, es una figura tan vieja como el factoraje, pero es una figura tan importante que apenas se está recibiendo y apenas estamos, empezó en México en 1957, apenas en 1957 fue que a raíz de ese encuentro que tuvo mi papá, que fue enviado por Alcalá Zamora a representar a México, a la CIDIP, a Montevideo, fue que llevó el arbitraje a México. Fue un evento, digamos, fortuito, un evento casual, pero lo trajo, ¿no? O sea, lo vio, lo analizó, le gustó, lo vio como un nuevo proceso, y es la forma que tenemos nosotros sin que intervenga el Estado, Pero es un nuevo mecanismo, no sería un proceso, un mecanismo. Pero es que decimos es un nuevo mecanismo, pero es un mecanismo que se está utilizando desde la época de los egipcios. Claro, es un mecanismo tan antiguo, es súper antiguo, o sea, no estamos traemos algo que es nuevo, porque en México, claro, como lo comentabas, en los años 40, los años 50, era una nación creciendo, era una nación desarrollándose, era un proyecto nuevo de nación que se estaba eso lo dijo don Guillermo Flores Margado, que lo estaban recordando. Pues sí, ese es un concepto muy bonito, claro. Es un concepto muy romántico, pero es un concepto muy real de lo que sucedía en esos años 30, 40, la época posterior a la guerra, claro, y cómo se empezó a desarrollar el país y los vínculos que empezamos a tener y a conocer de otras nacionalidades, de otras culturas, y empezamos a tomar mecanismos, empezamos a tomar ideas, empezamos a tomar que seguimos abrevando de otros países, ¿no? Lo que es el debido proceso, ¿de dónde lo sacamos nosotros? Pues lo sacamos de Estados Unidos, pues o lo sacamos de Italia, o lo sacamos de Argentina, lo sacamos, o sea, abrevamos de diferentes culturas para adecuarlo y adoptarlo a nuestro modo de ser, ¿no? A nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, pero también podemos ver, o podemos observar, formas de administrativo. En el derecho administrativo también hay, ¿Tu libro es? Sí, hay cuestiones. En esta materia del arbitraje, sí habría que considerar, yo creo que es una especie del procedimiento, porque pues, hay ofrecimiento de pruebas incluso. Bueno, es un proceso, porque hay una acción. De arbitraje, claro. Sí. La única cosa es que se lleva en un juez privado. Y sería, bueno, en materias específicas, por ejemplo, el comercio, en el caso del comercio, porque, bueno, son, el tiempo es oro, ¿no? En ese caso, y también en materias, por ejemplo, como económicas la materia procesal, en administrativo, en derecho intelectual, por ejemplo, lo que son las controversias en relación con uso de marcas, etcétera, que implica, bueno, sobre todo agilidad. No podemos tardarnos, porque el tiempo es oro en materia de comercio. Efectivamente. Entonces, claro. Entonces, y en ese sentido, bueno, son materias específicas donde sí podría enclavar o concatenar expresamente el arbitraje. Pero hay otras materias que sí es difícil, ¿no? No sé, yo no... Una adopción de... Mire, no sí, puede ser, ¿no? para la materia familiar, aquí hay algo muy importante que debemos dimensionar. Incluso algunos autores como don Fernando Flores García mencionaba al derecho procesal, le da a la teoría general del proceso le denominaba teoría general de la composición de los conflictos. ¿Por qué razón? Porque el proceso es solo un medio de solución de controversias, pero hay otros medios alternos que pueden ser autocompositivos o heterocompositivos. Los autocompositivos es la tutela, la autodefensa, es el arbitraje. ¿Por qué? Los autocompositivos y los heterocompositivos, como es la conciliación y la mediación. A lo que yo invito es a que no exacerbemos las funciones de estos medios alternos
por lo siguiente: si el arbitraje internacional, si la mediación y la conciliación fueran a nivel internacional una solución, no estarían sufriendo los ucranianos. Pobrecillos. Claro. Y es una cuestión dramática que nos duele como seres humanos de ver que se están aplicando los rusos una tutela, una autotutela, y es la ley del más fuerte. ¿Ganará quién? El más salvaje, el más criminal, el más desarmado, el que mayores medios tenga. Y viene a ser un medio de solución de conflictos que ojalá no gane Rusia, entre paréntesis. Pero ahí tenemos el claro ejemplo de que no está funcionando la mediación, ni la conciliación, ni el arbitraje a nivel internacional. No. Ya estaría resuelto, muchas vidas se hubieran salvado. Y en nuestro México, pues evidentemente no estarían atiborrados los juzgados, no convertiríamos los juzgados de cuantía menor en juzgados de primera instancia, no nos harían hacer filas en tantos lados, si la mediación, la conciliación y el arbitraje estuvieran funcionando con CD. Cuestión cultural. Problema de gentes, no de leyes, decía don Cipriano. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que también, cuando hablas acerca de la mediación, empiezas a tener un problema desde el momento mismo en que tú acudes al centro de mediación, la manera en cómo te tratan, la manera del derecho de picaporte que tienes con el policía de la entrada, de antemano, ¿no? O sea, ya para que el policía de la entrada te dé acceso al inmueble, ese es el primer problema con el que te encuentras. No te dejes. El segundo problema con el que te miente. encuentras es, ¿eres o no eres el titular del derecho que vas a reclamar? Sí. ¿Y con quién vienes? O sea, es toda una problemática. Hay una serie de reales, de filtros reales, pero además lo más importante, o sea, aquí la mediación es una forma obligada de dar una solución, pero es una solución obligada, o sea, no necesariamente gana o se obtiene lo que las partes quieren, porque es la mediación. Se supone que el mediador es el que te tiene que dar los elementos para que las partes puedan llegar a una solución, ¿no? Puedan llegar a una solución y la tengan admitida y lleguen a un convenio. No, pero Un convenio que podrá ser ejecutable. Esa mediación forzada, perdón, me viene a la mente la mediación forzada que aplicó don Pedro Armella cuando era secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando no dejó salir a la familia Suárez donde estaban reunidos para forzarlos a vender el World Trade, lo que era el Hotel de México, que era el Hotel de México, y dijeron, de aquí no salen hasta y el Poliforum, ¿no? Esa era mediación. Y el Poliforum. Caray. pues fue la mediación. Entonces, beneficio de no puedes exagerar, vaya, hay mediadores que no son abogados, mis respetos, sociólogos, economistas, pero Claro. bueno, yo no iría a la economía a sentar principios básicos para resolver alguna cuestión que requiere una especialidad. La solución de controversias externas reclaman un abogado, así como las internas, las conductuales, reclaman un psicólogo, un psiquiatra. Pero entonces, ¿dónde estamos nosotros como abogados para defender esas áreas que nos corresponde por deber social, deber individual, de vocación, de entrega a nuestra profesión? Claro. Y a mí, yo les soy franco, no confío tanto en esa conciliación y esa mediación por lo siguiente. Iniciaba mis prácticas profesionales, voy a una junta de conciliación y le digo al presidente de la junta: licenciado, deja platicar a las partes. El 186 del Ley Federal del Trabajo menciona que las partes platicarán y propondrán sin asistencia de abogados. Y me dijo el presidente de la junta: mire, abogado, ese precepto es para abogados collones. Usted tiene que proponer soluciones porque usted es el abogado. Y Pues tenía sí. razón. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que una cosa es. Si las partes podían resolverlo, se irían solos. Perdón. Sí, no está bien. O sea, No tienes necesitaría. razón. Pero fíjate, qué tan importante ahorita que hablas tú de resolver y que resolvamos y que los... Nada más hay una situación, las partes no resuelven, las partes solucionan, porque resolver quiere decir que las partes no solucionaron y entonces tiene que venir un tercero a resolver lo que las partes no hicieron, ¿no? Por eso es la resolución, porque las sentencias, por eso se llaman resolución, porque resuelven lo que las partes no pudieron hacer. Pero aquí el problema es, en los sistemas de mediación, al igual que en el arbitraje,
tienes un pequeño problema que no pueden ser ejecutables por sí mismas los actos derivados ni de la mediación ni del arbitraje. Tienes que acudir después al tribunal para hacer una homologación de ese procedimiento para poder ejecutar la solución, el convenio, ¿no? Porque no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, porque no se trata de una resolución, se trata de una solución emitida a través de un convenio de transacción. Entonces tienes que acudir después como una medida de apremio. Pero para que esa medida de apremio pueda ser efectiva, lo primero que tienes que hacer el tribunal es homologar, hacer propio lo que hicieron las partes, ¿no? Y entonces convertir esa solución en una resolución homologada para poderla ejecutar, ¿no? Sí, entonces, ese es el pequeño problema que tenemos, que solamente el Estado tiene la capacidad de ejecución, ¿no? ¿La coacción? La coacción, pero esa coacción me lleva también a ver cuáles son los procedimientos, por ejemplo, en materia fiscal, del procedimiento económico activo, esas son, eso donde te permite, donde hay esa es una medida cautelar, ¿no? O es un procedimiento como medida cautelar que utiliza el Estado para, primero te embargo, primero me aseguro, y después veo si eres si tienes o no razón, o si tengo la razón o no. Sí, pero de entrada te quito todo y te hago un procedimiento. Te hago un procedimiento administrativo, un procedimiento de ejecución, pero ese procedimiento va precedido por un procedimiento económico coactivo en donde primero el Estado llega y te ejecuta, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es en la materia fiscal, o sea, en la materia que comen. Me contaste de Briceño Sierra, con Briceño Sierra está todo eso. No, a ver, yo vengo a hablar del juicio ordinario civil. Las otras materias no las he estudiado. Ese será un siguiente programa. Auditorio, de nueva cuenta nos encontramos con ustedes platicando, y la tertulia literaria del día de hoy es en honor al maestro Humberto Briceño Sierra, al doctor, en un libro que se llama El Juicio Ordinario Civil, que en su tiempo fue editado por Editorial Trillas, que ya está fuera de circulación. La editorial todavía existe, pero bueno, nos gustaría invitar a Marco Briceño, si en algún momento pudiera hacer alguna reflexión con la intención de volverlo a editar para que volviera a circular esas librerías. Esa es la intención de mis hermanos y mía, de llevar otra vez la obra de mi papá, ¿no? Antes de que los derechos de autor pasen al dominio público, para que se pueda llevar a cabo la reedición, pero hay que actualizar la obra. La obra porque estamos hablando de libros que son... Sí, efectivamente, por ejemplo, él todavía considera aquí una prueba que dejó de existir hace mucho tiempo, salvo excepción el Código en materia mercantil lo contempla, la fama pública, ¿no? ¿Sí? Y son temas muy difíciles de tratar porque la fama pública no es sencilla de entender. Pero bueno, uno de los puntos que comentamos aquí es precisamente sobre los medios alternativos de solución, que es el arbitraje, ¿sí? Y bueno, mi amigo Alberto Sánchez Pichardo creo que tiene algunos temas interesantes que queremos comentar contigo y discutir, si nos dan la oportunidad, amigo maestro, ¿sí? En relación al arbitraje, que es en materia administrativa. Sí, ¿Cuál es tu tema? administrativa. ¿Sí? Efectivamente, gracias. Sí, me tocó ser árbitro en materia autoral del 2003 al 2012 más o menos. Toda una experiencia, ¿no? Toda una experiencia. ¿Y esta actividad la desarrollabas en alguna institución o de forma en privada? El Instituto Nacional de Derechos de Autor. ¿Estabas ahí dentro de la nómina? Dentro de y dentro de la lista de peritos. De árbitros. De árbitros. Sí, bueno, pues peritos en materia arbitral. ¿Y cómo es que te elegían o cómo se desarrollaba esto? Cuando nos podrías... Bueno, lo que pasa es que en ese entonces, allá por el año 2000, 2002, lo que era el Instituto Nacional de Derechos de Autor daba cursos precisamente de materia arbitral, ¿no? Entonces yo lo tomé, ese curso, además era por por parte también del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, los dos que daban esos cursos. Entonces de ahí fue que
que quedamos en la lista de peritos, ¿no? Y se hace una selección, bueno, una especie de examen de admisión, por así decirlo. Y bueno, a mí me tocó quedar en la lista de peritos y bueno, pues ahí estuvimos trabajando algún tiempo. Y no, bueno, dije, estaba en la lista de peritos, perdón, de árbitros, pero no había un sueldo, vamos, ¿no? Era en función del arbitraje. Es como las listas de peritos del tribunal, de los que publican. En ese cada año, entonces ¿sí? también, según iba a darse perito en materia de derechos de autor, pero se determinó, la Corte determinó que no podía existir ese perito porque pues, era el abogado, o sea, el abogado es perito en materia de derecho, bueno, así como derecho civil, derecho penal, bueno, también en derecho intelectual no puede haber un perito. Oye, y una pregunta, entonces, las personas que acudían al arbitraje, o las personas que acuden al arbitraje, ¿les cobran algunos Sí, honorarios? había, y era pues, nada más costoso? aquellas, bueno, en aquel entonces no lo era tanto, ¿no? Era un porcentaje en relación con el valor del Pero son cuantiosos, sí, o sea, una marca. Depende, sí. es que depende, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó llevar en relación con lo que era el uso del nombre Sonora Dinamita. De aquella agrupación Entonces, musical. así es, ¿no? Sí, de Que bueno, hubo un Margarita problema y la ahí Sonora Dinamita. tremendo, sí, hubo un problema tremendo porque bueno, Claro. este señor, el titular Lucho Argaín, cuando llegó a México no tenía él la autorización por parte de Discos Fuentes en Colombia para poner a su nombre Sonora Dinamita, sino nada más el uso en México, en la República Mexicana, pero él no obstante sacó el nombre artístico, el registro, y puso a todos los músicos, que eran 10. Entonces, cuando él muere en el 2000, bueno, pues se vino una broncota porque pues, todo el mundo podía usar el nombre, ¿no? Y por eso es que se ve que hay como 50 Sonoras Dinamita, ¿no? Precisamente porque todos podían utilizar el nombre, porque eran titulares, ¿sí? del registro. Hubo un conflicto con la señora Margarita ahí, ¿no? Que era Sí, pero eso fue antes, eso fue en el 94, 95 y fue precisamente con Lucho Argaín, porque ella se salió del grupo, se fue a Canadá y ahí empezó a utilizar el nombre de Sonora Dinamita y bueno, vino un conflicto, ¿no? En el que a ella se le ordenó que debería de abstenerse de usar. de dejar de usarlo. Incluso estuvo en prisión algún tiempo. Fíjate que Fíjense nada más, qué interesante lo que plantea el maestro Alberto Sánchez, ejemplificando la utilidad del arbitraje, que también es muy importante la función del Instituto Nacional de Derechos de Autor Claro. en materia de conciliación o quizá de mediación, que les voy a platicar, porque esto no es nuevo, la mediación, el arbitraje, como lo decía Marco Briceño, a veces creemos que estamos innovando y no vemos la herencia secular, la herencia intelectual, el patrimonio que tenemos en los estudios jurídicos. Entonces, en ese contexto, recuerdo una función de este instituto, el INDAUTOR, en el que en 1994 más o menos era nuestro cliente Clemente Orozco, el hijo del pintor, don José Clemente Orozco. Y él tenía una obra que, entre otras múltiples, no solo era un gran muralista, sino era también escritor. Y el hijo, nuestro cliente, escribió un libro que se llamaba El artista en Nueva York. Entonces, varios párrafos de esos textos, lo que ahora parece tan cotidiano, antes era verdaderamente inaceptable. Se interpuso una queja en INDAUTOR en contra de Raquel Tibol, que había publicado en la revista Proceso unos extractos del artista en Nueva York, escrito por Clemente Orozco, y a mí no me decía mi cliente, tenemos que querer, y si no, nos vamos a procedimiento jurisdiccional. Fuimos a la INDAUTOR, en el INDAUTOR la maestra Raquel Tibol se comprometió a reconocer públicamente en la misma revista, con la misma publicidad, que había tomado esos párrafos, que entre paréntesis pues, era un plagio. Sí. Y los había tomado el libro del artista de Nueva York. Entonces yo le dije a mi cliente, es que ¿qué más queremos?
Claro. No, vamos a demandarlo por millones de pesos. Es donde el abogado debe también concientizar a su cliente de la proporcionalidad, la razonabilidad en la reparación del daño. Porque si nosotros como abogados ilusionamos a nuestro cliente, nos decía nuestro queridísimo maestro don Antonio Ibarrola, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Entonces, magnífico el ejemplo que da el maestro Alberto Sánchez sobre el arbitraje. Yo estoy mencionando uno sobre la mediación, que ahí funcionó el indautor como mediador, y pues Paco y Marco Briceño nos podrían hablar también de, ya sea de la conciliación o de la autotutela, Bueno, la autodefensa. no, más bien lo que pasa es que también vamos a ser prácticos, porque las resoluciones de los tribunales se deben de aterrizar para ser prácticos, ¿no? Es en las condiciones del daño sufrido y en la capacidad del reparador del daño. Esa es la parte más difícil, porque hablas de soñadores, de personas ilusas. Y voy a ganar, sí, en alguna ocasión hablé con una juez y le dije, oiga, usted va a resolver una sentencia muy bonita, pero nunca se va a poder materializar porque la persona está en Estados Unidos y ya negoció la señora con él el pago de una pensión. La alusión es en razón a de cómo va a resolver un tribunal en un asunto de los que ustedes plantean, que sea excesivamente cuantioso, cuando la capacidad del condenado no tiene. Así es. Como lo que planteaste en una reparación del daño, ¿no? O sea, La mejor defensa y solvencia se dice por el vulgo. sí, entonces, la reparación del daño de una persona que no tiene capacidad, que no tiene capacidad, y además lo señaló de una forma, no sé si irónica, es Carlos Cuenca, en alguna entrevista que tuvo ahí, de los problemas sociales que circulan ahora en materia de reparación del daño o el derecho resarcitorio en materia penal. Dice que ahora ya no hay necesidad de privar de la libertad a muchas personas, en alusión a la línea 12 del metro, y él diciendo que no debería haber personas privadas de su libertad porque hay personas, porque existe el derecho reparatorio, el derecho resarcitorio. En el caso del colegio Bresamen, la señora tiene una sentencia de miles de años, o no sé, 60, 70 años, son muchos años la señora. Cadena perpetua, en realidad. Sí, una cadena perpetua, pero es irracional cuando también la alcaldía de Tlalpan tenía responsabilidad. Así es. Una responsabilidad, el director de obra, el alcalde en ese momento, el gobierno de la Ciudad de México, o sea, hay una responsabilidad, más se llama solidaria, hay una responsabilidad solidaria. Y subsidiaria. Y entonces, también. si hablamos que en el caso que ustedes señalan de un arbitraje como medio conciliatorio, yo creo que es muy bueno, pero también estamos en la hipótesis que dices la capacidad de la persona para reparar el daño. Y así lo determina Sí. el 1916 del Código Civil, Sí, que claro. debe de estarse Y demás capacidad circunstancias económica, del caso. precisamente. Así es. Y además nadie está obligado a lo imposible. Ahí viene una cuestión importantísima, lo tocó el maestro Alberto, en el contexto de que la institución del punishment, la función sancionadora de la sentencia que ordena la reparación de daños y perjuicios, no puede ser exacerbada tampoco nuestro sistema en el contexto de que en 1916 bis del Código Civil Federal menciona que para fijar la reparación del daño el juez tomará en consideración situación de la víctima y del La ofensor, capacidad de gravedad reparto. del daño, Sí, claro. incluso las demás circunstancias del caso, preparación académica, cultural, Claro. capacidad económica de uno y de otro, Sí. y también incluso probablemente hasta el comportamiento procesal. Claro. Porque a veces quieren enriquecerse con un procedimiento en ese tipo. Había una persona que en Bosques de las Lomas, ahí, perdón, con ese término Marco, en Bosques de la Reforma, y tenía a dos pequeñas, y cuando iba pasando un coche, las ponía en el arroyo vehicular, ¿para qué? Para que pasara el coche, las lastimara, y entonces, señora, usted me paga. Eso, Madre, ¿no? eso lo copió de la Madre, película. no sé qué sea. Eso lo copió de la película de Los ricos también éramos, no, de una película de Pedro Infante, ¿no? ¿Sí te acuerdas? De la tarantada de Chachita, que se iban a casar y la tarantada se aventaba para... Es que dice, ¿cómo ganaste Bueno, dinero? bueno.
Y le dice, no, pues iba pasando un carro y me atropelló y me dio una lana. Y le dice, Chachita, y dice, ya con lo mismo porque ya nos falta una lana para casarnos, ¿no? Y se avienta el carro. Grado cultural, ¿no? Sí, claro, Sí, o sea. pero ahí habría que ver también, Bueno, habría que ver también para poder determinar las capacidades, no solamente para la determinación de las capacidades, sino cómo sería o cómo se podría desde el momento mismo del procedimiento del desarrollo de las causas naturales del procedimiento, la forma en cómo el tribunal arbitral o el tribunal bueno, no es tribunal, pero el tribunal, el arbitral sí, pero cómo el instituto de mediación o quien estuviese llevando la conciliación pudiera generar un medio adecuado para poder garantizar que al momento de realizar la ejecución del laudo o de la solución que se lleve a cabo a través de la mediación o a través de la conciliación, se pueda llevar a cabo eficiente y eficazmente la recuperación o el pago del daño que se vaya en un momento determinado a cuantificar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque en materia de arbitraje, las medidas cautelares no existe, ni siquiera si nos vamos al uncitral o si nos vamos a algún otro tipo de arbitraje, no existe una forma en cómo los jueces o los árbitros, los jueces privados o los árbitros, los arbitradores, tengan la posibilidad de saber cómo vamos nosotros a cuantificar o cómo vamos a poder realizar medidas cautelares, ¿no? También es un tema muy interesante que lo dejamos ahí. Es un tema para otra charla. No, porque es para muchas horas de plática y es un tema muy importante que además va ligado inmediatamente con el tema de la ejecución, ¿no? De la ejecución del laudo, en donde vamos a poder cubrir el daño punitivo y el daño moral y el daño psicológico, los daños el daño social, se tenga bien